Entonces acá vemos que ya tenemos nuestras 1, 2, 3, 4 tablas creadas, que son recibo pago, tipo vehículo, usuarios y vehículos. Y nos hace falta colocar 2 tablas más, que son la tabla de sede y la tabla entrada. Entonces para ello pues vamos a crear una tabla nueva, que se va a llamar la tabla sede, que tendrá nuestros respectivos campos o atributos. En nuestro primer atributo o campo será el código sede, será tipo entero. No le colocaremos, colocaremos la longitud de valor de 5 como lo he hecho en todas las tablas. Recuerden que este valor no es obligatorio, simplemente es un valor que yo le quiero dar, pero ustedes lo pueden dejar en blanco. Los atributos no le voy a dejar nada, nulo tampoco puede ser un campo nulo. El índice va a ser mi llave primaria y va a ser un campo autoincrementable. Tenemos otro campo que se va a llamar el nombre. En este caso pues me estoy basando en lo que el docente nos ha facilitado y pues se llama nombre, aunque no estaría muy de acuerdo con que se llame nombre, sino que sea más bien como una descripción, pero pues para cumplir con lo que nos ha dado lo llamaré igual, que está en la base de datos de él. Entonces dice nombre, este tipo será texto, longitud de valores no le dejaremos. ¿Será un campo nulo? No, porque en la tabla de base de datos siempre tiene que existir un nombre. Tendrá un único, será de tipo único, sí, porque no pueden existir dos sedes con el mismo nombre. Luego tenemos otro campo que se llama capacidad. Esta será de tipo texto también. Longitud de valores lo dejaríamos quieto. Es un campo nulo, no. Ocupación, también de tipo texto. Diríamos que es un campo nulo, no. Un campo único, no. Que puede haber que una sede tenga la ocupación de 20 parqueaderos y que otra también tenga la misma ocupación, entonces por lo tanto no puede ser un campo único. Nos hace falta un atributo o un campo más que lo agregaremos acá con agregar una columna y se llama dirección. Entonces también es de tipo texto la dirección, y esta sí debe ser un campo único porque no pueden existir dos sedes con la misma dirección, sería algo pues incoherente y absurdo. Una vez tenemos ya completa nuestra tabla acá, le damos guardar y él nos va a decir que tenemos el mismo error de hace unos momentos, que es el de cuando estamos dando a un campo único el valor de texto. Tenemos que desparchar de 50 y la dirección parchar de 50 y le damos guardar. Bien, ahí ya nos ha creado la tabla sin ningún problema. Por último vamos a hacer la nueva tabla que se llama entrada, que también tiene nuestros siguientes campos. Entonces el código de entrada bien, se da código de entrada, el cual va a ser de campo entero, longitud de valores va a ser de 5, nulo no, índice primario, y quiero que sea autoincrementable. Bien, nuestro segundo campo se llama FHE, fecha de entrada, de tipo fecha, tipo date, que es fecha. Nulo, permite campos nulos, no. La fecha pues no va a ser única porque pueden haber muchas fechas del mismo día, entonces por lo tanto lo dejamos así. Tenemos otro que es la FHS, que es la fecha de salida, también de tipo DAT, tipo fecha. Y pues para colocar acá como lo que no se nos olvide, entonces decimos fecha de entrada, y en nuestro próximo campo también le colocamos fecha de salida, fecha hora de salida. Listo, para que no nos confundamos después. Luego tenemos el otro que se llama código vehículo, código de vehículo de tipo entero de 5,
nos toca realizar otro atributo más. Entonces el otro atributo se llama código CD, entero de tipo 5. Realizamos otro campo más, código usuario entrada 5 y código usuario salida también de 5. Ya teniendo esto ya listo, pues simplemente vamos a guardar, y hasta acá hemos creado la base de datos, y dentro de ella hemos creado 6 tablas, una que es entrada, recibo, pago, CD, tipo vehículo, usuarios y vehículos. Lo que nos hace falta hacer para que nuestra base de datos sea funcional es realizar las conexiones o las relaciones entre las tablas. Para esto pues vamos a empezar a relacionar nuestras tablas. Una de las tablas que más relaciones tiene es la que acabamos de crear, que se llama entrada. Entonces por lo tanto nos paramos dentro de entrada, seleccionamos nuestra tabla de entrada, vamos donde dice estructura, damos clic en estructura y acá vemos un botón que dice vista de relaciones. Cuando le damos acá en vista de relaciones obtenemos esta nueva ventana. Entonces nos dice el número de la columna, la relación interna, nos da otro campo más, que aquí es donde podemos elegir las bases de datos que queremos enlazar, porque MySQL o PHPMyAdmin nos deja enlazar una base de datos con otra, si es el caso que necesitamos utilizar 2 o 3 bases de datos. Y acá pues el campo de la otra tabla, que es la que queremos relacionar nuestra base de datos. Acá hay unas restricciones de claves foráneas. Esto se utiliza cuando nosotros queremos que la restricción se cumpla. Es decir, si nosotros tenemos una tabla acá que se llame usuario, con un campo nombre o contraseña y usuario, y queremos que si eliminamos un campo de esta tabla tenga una restricción de otra tabla y no nos deje eliminarla hasta que no se borre otra tabla, digamos una tabla de usuarios. Entonces que si nosotros borramos acá el usuario, acá él nos tiene una llave foránea y nos dice que el usuario está con el número de cédula de esta tabla usuarios, entonces no nos dejaría eliminar hasta que no elimináramos la tabla usuarios. Ya pues veremos más adelante cómo funciona esto. Bueno, como no tenemos otros índices más, acá nos dice que no se ha definido ningún índice, que era uno más abajo. Entonces si queremos que tenga una restricción de clave foráneas, pues simplemente debemos darle acá donde dice más índices y empezar a realizar los índices que necesitamos que sean nuevos. Dice crear un índice en una columna, le damos continuar y acá nos va a decir el nombre del índice. Entonces en este caso vamos a mirar que código de entrada nos toca relacionarlo con alguien, no. Fecha de entrada y salida, no. Fecha y hora de salida, no. Código de vehículo, sí. Código CD, sí. Código usuario entrada y código usuario salida, sí lo vamos a relacionar. Entonces le damos un nombre del índice y le damos, digamos, index código vehículo para saber cuál es el que estamos haciendo. Comentario, si queremos colocar un comentario acá. Tipo de índice le vamos a decir que es un index, una indexación. Columna, le vamos a decir que la columna que vamos a hacer es esta de código vehículo y le damos continuar. Una vez ya creamos ese índice, lo vemos acá abajo, index código vehículo, vamos a crear un index para código CD, un index para código usuario entrada y un index para código usuario salida. Entonces iniciamos a crear otro index Scott CD tipo index y código CD. Crearemos otro que va a ser el de código usuario E, index code usu E tipo index y código usuario entrada. Continuar. Código usuario S, crearíamos el otro índice. Continuar. Diríamos code usu S index y diremos que el código usuario salía. Continuar. Una vez hemos creado estos índices,
Entonces procedemos a realizar nuestra conexión de las tablas. En este caso vemos que el código vehículo está, o lo vamos a enlazar con la tabla, con la base de datos, con la tabla que se llama vehículos. Vemos que la relación interna tiene la columna código de vehículo, la base de datos con la que la queremos relacionar, que es la misma base de datos que se llama si es el rayón. Vemos acá la tabla entonces es código de vehículo, entonces va con la tabla de vehículos, y el campo con el que lo vamos a relacionar, que acá nos trae los campos que tiene nuestra tabla de vehículos, que es este código vehículo. Lo mismo lo hacemos acá, entonces vehículos, que es nuestra relación de clave foránea, y lo haremos con código vehículo. Bien, acá nos dice que si queremos darle un nombre a la restricción, en este caso no le colocamos nada, queremos decirle que al eliminarla, entonces que sea un requerimiento estricto, le decimos que no tenga ninguna acción, y al actualizarla, pues también que no tenga ninguna acción. ¿Esto qué implica? Es decir, que si nosotros en esta tabla de código de vehículo, en esta tabla de entrada, nosotros realizamos acá la eliminación de un registro que sea código vehículo. Al aplicarle restricciones nosotros acá, pues simplemente nos va a decir que no se puede eliminar el registro porque tiene una restricción de la tabla vehículos, que para poder realizar esto debemos eliminar un campo en la tabla de vehículos. Bien, código CE, pues lo realizamos con la tabla de CE, con el campo código CE, y lo mismo acá, entonces con CE y el campo código CE. Decimos que no tenga ninguna acción. Código de usuario de entrada lo hacemos con dos usuarios, con el campo código usuario, el mismo acá, usuarios, y con el campo de código usuario, que no tenga ninguna acción. Y no haríamos lo mismo para el usuario de la salida, entonces la tabla usuarios, nuestro campo código usuario, igual que acá, usuarios, y nuestro campo código usuario, que no nos realice ninguna acción y que no realice ninguna acción. Una vez tenemos ya puestas nuestras conexiones, estas son las relaciones tanto de una tabla con la otra, le decimos guardar, y nuestra tabla de entrada ya queda con las relaciones preestablecidas, que si acá podemos ver el código que nos ejecuta es este: alternar o alterar tabla entrada añadiendo una llave foránea que se llama código vehículo referenciada a la base de datos si es el rayón punto vehículos de la tabla vehículos, código vehículo, que no tenga eliminación, no tenga ninguna acción, no tenga actualización y no tenga acción. Alter table entrada, y bueno, este es el código SQL que deberíamos ejecutar si lo hiciéramos por consola. Pero pues como estamos utilizando PHP-MyAdmin no hay necesidad de escribir todo este código, sino simplemente lo hacemos por medio de los botoncitos y los campos. Bien, otra de las tablas que tiene buena o que tiene relaciones es la tabla de recibo pago, por lo tanto pues vamos a seleccionarla y realizaremos también sus respectivas relaciones. Entonces venimos a recibo pago, estructura, lista de relaciones, y realizaremos también las relaciones de esta. Acá vemos que tiene código al recibo, que es la llave primaria, vemos que tiene código usuario y código de entrada, que son los dos campos que nos toca relacionar con las otras dos tablas. Entonces nos toca relacionar código usuario con la tabla de usuarios y código de entrada con la tabla de entrada. Para esto necesitamos hacer dos índices más. Entonces le damos continuar, le decimos code o index code user tipo index, y el campo que vamos a usar es código usuario. Continuar, realizaremos el otro index y le decimos que va a ser index code entrada tipo index, y va a ser este código entrada. Continuar. Bien, luego vamos a realizar nuestras conexiones con la base de datos. Entonces código usuario con la base de datos si es el rayón, y código de usuario con la tabla de usuarios y el campo código usuario. Lo mismo lo haremos acá, usuarios, campo código usuario.
sin ninguna restricción. Ok, código de entrada lo haremos con la tabla entradas, código de entrada y código de entrada, y que no haga ninguna restricción. Vamos a guardar. Listo, acá tenemos nuestras relaciones en nuestra tabla recibo-pago. Otra de las tablas que debemos hacerle relaciones es la entrada usuarios. Entonces miramos la estructura y vemos que tiene código usuario, nombre, login, password, ¿no? Esta no tenemos que relacionarla con ninguna. Tipo de vehículo tampoco. Vehículos sí, tenemos que relacionarla. A la de vehículos, miramos la estructura y vemos que dice que tenemos un código tipo vehículo, por lo tanto hay que hacerle una relación. La relación va a ser de este campo código tipo de vehículo con la tabla de vehículo. Entonces damos un índice, realizamos nuestro índice, decimos que va a ser code tipo vehículo, va a ser indexado, código tipo vehículo, continuar. Bien, entonces ya tenemos acá código tipo vehículo, lo vamos a relacionar con la base de datos si es el rayón, con la tabla vehículos y con el campo código de vehículo. Entonces tabla vehículos y el campo código de vehículo. Que no haga ninguna restricción o ninguna acción en la restricción y le damos a guardar. Bien. Otra de las tablas que tenemos relacionadas es, ya acá pues hemos terminado las relaciones de las tablas, por lo tanto hasta acá llega este video, que era mostrar cómo se realizaba nuestra base de datos con nuestras tablas y nuestras relaciones. Hasta acá nuestra base de datos es completamente funcional, vemos que nuestro entorno de desarrollo está funcionando, con nuestro SAM está funcionando correctamente, nuestro PHP-MyAdmin también, por lo tanto ya nos queda empezar a realizar el código PHP, el código HTML para conectar con nuestra base de datos y realizar nuestro proyecto. Espero les sirva esto un poco y cualquier cosa pues me están comentando. Gracias.